ya es un beso entre una pareja homosexual, ya es un niño que se identifica como niña, caricaturas animales que se identifican como cisgénero, bigénero. Dice Jurassic World y aparecen 2 dinosaurios gays besándose. Confusión de género espontánea. ¿Por qué carajo Netflix está intentando poner 2 dinosaurios gays? Está intentando poner a Optimus Prime, respetando los pronombres de una mujer y de un transgénero. No, un robot como trans, güey. O sea, era un nuevo loco, güey. Optimus Prime contra los homofóbicos. No existe un gen gay. La persona que empezó a utilizar la palabra género fue John Mooney. Ya intentaron despenalizar el aborto hasta los 9 meses aquí en la Ciudad de México. El feminismo se divide en dos: feminismo radical y feminismo liberal. Casos de parejas homosexuales que han tenido hijos por vientres subrogados y que han abusado sexualmente de ellos. Una niña de 10 años ha sido abusada sexualmente, llega a una clínica abortista, tiene su aborto, la agarra la policía, se dan cuenta de que hubo un aborto. Esa niña debería de ir a la cárcel. Otra vez la mujer está siendo objeto. Solamente me funcionas en tanto cuanto me puedas dar un hijo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy tenemos una gran invitada, una gran mujer, que es parte de un movimiento que está buscando regresar al sentido común. A mí me gusta decirle a las familias, y no solo en México, alrededor del mundo. Ahorita lo vamos a conocer. Pero primero que nada, Elisa, ¿cómo estás? Elisa Bonilla, mucho gusto. Mucho gusto. Nos saludamos. La tradición del podcast, para romper el hielo un poquito, saludarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A la expectativa de que vamos a estar platicando por aquí. Excelente, Elisa. Todos podemos tener una percepción de quién es alguien, pero nada como escucharlo de primera mano. En muchas o pocas palabras, ¿quién es Elisa Bonilla? Ok, Elisa Bonilla es una mujer activista por los derechos humanos, específicamente la vida, la familia y las libertades. Creo que México necesita jóvenes que alcen la voz y yo quiero ser una de esas jóvenes que aporte ese granito de arena a nuestro país. Y bueno, soy una luchadora por las buenas causas, o así lo tengo en mi perfil de Instagram. Excelente, excelente. Elisa, ¿qué es Citizen Go? Por ahí fue más o menos el medio en el que esta entrevista se pudo hacer posible, gracias a Frida. Caluroso saludo a Frida, que nos vamos a ver mañana. Hola, Frida. Y quiero que me platiques, es parte de este proyecto al que perteneces, quiero que me platiques un poquito la historia de qué es y también de por qué te uniste. Yo ya me dijiste más o menos quién eres hoy, pero ¿cómo fue la historia? Claro, súper. A ver, Citizen Go es un movimiento de ciudadanos alrededor del mundo, ¿no? Nos encontramos en todos los continentes, más de 16 millones de ciudadanos, que justamente buscamos defender la vida, la familia y las libertades, ¿no? En esta oleada, bueno, esto surge hace 12 años, y en esta oleada de los ataques a la vida, a la familia, estos valores, pues normales, ¿no? Lo que podemos decir, valores básicos. Sentido común, ¿no? Como nos gusta llamar. Exactamente, sí, sentido común. Se veía esta oleada de la izquierda, ¿no? Y no aparecía un frente de derecha que pudiera movilizar a los ciudadanos. Entonces surge Citizen Go como una plataforma de peticiones en línea y como un movimiento que, pues sí, conglomerar a los ciudadanos y hacer que puedan hacer algo más a través de los directores de campaña en cada país. Yo me uno porque toda la vida he estado en el movimiento Provida, creo en esto. Y pues ya un amigo me dijo, oye, está la vacante, pues me sumo. Y desde entonces de verdad que encontré el sentido, yo soy abogada, ¿no? Entonces encontré mucho el sentido a mi carrera. Me encanta y creo que puedo aportar mucho mi granito de arena desde donde estoy y hacer acciones concretas y no solamente en el ideal de vamos a poner un tweet o vamos a subir una historia a Instagram, que está padrísimo, sí, pero hay que hacer un paso más allá, hay que hacer algo más como ciudadanos. Elisa, yo vi que dentro de la página de Citizen Go hay diferentes iniciativas y ahorita vamos a hablar de algunas que tienen, que puedes firmar y me imagino es como demostrar tu apoyo a dicha iniciativa o a frenar iniciativas inclusive, pero quiero que me expliques porque es algo que genuinamente nunca he podido entender porque sé que hay otras que hacen lo mismo, de otros temas, pero que te piden tu firma. ¿De qué sirve tu firma? O sea, ¿de qué sirve genuinamente? A ver, en un tema por atrás de bambalinas, después de o qué pasa después de que tú firmas una de esas campañas, o sea, muy en específico, ¿no? El tema más común, el tema del aborto, no a la despenalización del aborto en tal estado. La gente, pues, está de acuerdo que no se despenalice el aborto, firma la campaña, cada cierto número de firmas le llega un correo directamente a los tomadores de decisiones, que son los diputados. La verdad es que en todas las reuniones que he tenido con los diputados nos han dicho, estamos hartos de que nos lleguen sus correos, ¿no? Y literalmente aparece todo el listado de las personas que firman. Entonces sí, los diputados pues ven esto, sienten esta presión ciudadana. Entonces bueno,
Sumamos eso, además de todos los diferentes correos que tenemos, ¿no? Que puede ser, le pueden llamar directamente al diputado, podemos hacer una cita tuitera, pero bueno, eso es la chamba que hace tu firma. ¿Qué hacemos nosotros? Llevamos las firmas y estamos constantemente haciendo esta presión. No lo llamamos cabildeo, sino una presión un poco más confrontativa con el diputado. A veces los diputados en algunos grupos te dicen, bueno, te abro la puerta, te escucho, listo, está padrísimo. Y sabemos que accesibilidad no es necesariamente cambiar las cosas. No que un diputado te abra la puerta significa que va a cambiar de opinión. Entonces nosotros nos vamos a un modelo un poco más confrontativo y de expresar a la ciudadanía de cara a los diputados y decirles, bueno, tantas personas, 15,000, 20,000 personas, no quieren que se apruebe esta iniciativa y estamos ahí, ¿no? Estamos ahí todo el tiempo marcándoles, enviándoles correos personalmente. Llevamos vans, que es como lo más tradicional, lo más común que tenemos, y hacemos pues más actividades por ahí. Y oye, llegó a ver dentro de la Cámara de Diputados, creo que fue hace igual unos 6, 7 meses, que llevaron a una persona que se llamaba Genaro Lozano, que era una persona que estaba impulsando lo de las infancias trans y que incluso lo trajeron a la Cámara de Diputados. Hice un video al respecto. ¿Cómo estuvo? Siempre me quedé con la duda de qué pasó ahí. Ahí, digamos, ustedes me imagino que actuaron un poco como activistas y detuvieron esa iniciativa. Claro, o sea, a ver, el proceso de cualquier iniciativa, en este caso muy específico del tema de infancias trans, es muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque esta agenda no viene solo de un diputado, ¿no? O sea, la agenda viene marcada a nivel federal y en niveles más altos del gobierno. Entonces, lo que nosotros buscamos es que sí tenga un costo político para los diputados en general, en específico en todo el tema de infancias trans, pues sí, que tenga un costo político. Entonces, exponemos a las personas que están exhibiendo a los niños en México a este tipo pues de cosas que no, nada que ver, ¿no? Oye, Elisa, me surge una duda. Una de sus peticiones, te digo porque la estuve revisando, hablaba acerca de Netflix, que fue, de hecho, pues, el primer motivo por el que platicamos Frida y yo, y se pudo hacer este podcast. Porque yo estaba viendo un video de que recopilaba ciertas imágenes de las series de Netflix. Quiero que me platiques un poquito más de esa iniciativa, qué enseñan las series de Netflix, por qué están juntando firmas ustedes, no sé si me puedes platicar un poquito. Claro. A ver, este tema se me hace brutal, se me hace súper fuerte y descarado que a través de caricaturas quieran adoctrinar a los niños. A ver, ¿qué pasa? Netflix ha sacado muchas series o, bueno, caricaturas infantiles que ya están subidas de tono. Ya no solamente es, por ejemplo, un beso, ¿no? Ya es un beso entre una pareja homosexual. Ya es un niño que se identifica como niña. Personas que, bueno, o caricaturas animales que se identifican como cisgénero, bigénero, etc. Entonces son temas que nuestro tema y que lo que estamos alzando la voz en contra de Netflix y buscando hacer un boicot es que no hay pues un aviso para los padres, ¿no? O sea, tu papá pones a tu hijo a ver Jurassic World, ¿no? Que para ti Jurassic World y aparecen dos dinosaurios gays besándose. Sí, está fuertísimo, ¿no? Pues bueno, de eso, tú como papá dices, bueno, ¿qué tiene de malo? O sea, tú ubicas un poco de qué va Jurassic World y pues de la nada le pones a tu hijo eso y en el capítulo 3, capítulo 4 aparece justo temas homosexuales, este tema de ideología de género y que no hay ninguna advertencia. Nosotros lo que hemos exigido es que haya una advertencia para los papás y que los papás decidan si ese contenido se lo van a poner a sus hijos o no, ¿no? Habrá gente que lo quiera poner, muy su tema, pero habrá papás que confían en las plataformas y que es un descaro que las plataformas hagan ese adoctrinamiento por detrás o por debajo de la mesa. Y por ejemplo, digo, creo que tenemos una manera de pensar muy similar, lo que representan, pero tal vez algunas personas no entiendan qué hay de malo si un niño ve a dos dinosaurios gays besándose. O sea, ¿cuál es el problema? El problema son las personas gays, el problema es que nosotros no queremos aceptar a las personas gay. ¿Cuál es el problema? A ver, creo que nunca nos vamos a ir en contra de la persona, ¿no? O sea, la persona tiene un valor intrínseco, tiene una dignidad y eso está padrísimo y eso siempre lo vamos a defender, ¿no? Nosotros buscamos velar por la dignidad de la persona, pero va más allá, ¿no? O sea, los niños no tienen este razonamiento que nosotros y que las personas
mayores de edad, incluso a partir de los 20, 25 años es cuando ya empiezas a formar bien tu criterio, es cuando entiendes un poco de qué va, ¿no? O sea, qué es lo que quieres, qué es correcto, qué no es correcto, por qué sí, por qué no, ya te haces ese tipo de cuestionamientos. ¿Qué pasa? Existe algo hoy en día que sí podemos decir que es una moda. Los niños están teniendo estas confusiones de género, pero es por moda. Se llama, pues es confusión de género espontánea, ¿no? ¿Por qué surge? Por literalmente la influencia de redes sociales, de los canales o las series de Netflix, y no hay algo más allá de fondo, ¿no? O sea, habrá niños que tienen temas depresivos, que tienen dismorfia de cuerpo, que no necesariamente es disforia de género y que tiene que ser atendido. O sea, como que hay muchas causas que se tienen que ver previo a decidir si es disforia de género, que, bueno, no nos vamos a meter ahora en ese tema. ¿Qué es la disforia de género? La disforia de género... ¿Es disforia o dismorfia? No, dismorfia es la del Exacto, cuerpo, ¿verdad? exacto. Y Dismorfia de cuerpo es, por ejemplo, yo estoy muy, 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 muy delgada, extremadamente delgada, y creo que estoy muy gorda, ¿no? Y disforia de género, lo que hoy te muestran o te dicen es que no te sientes, te autopercibes diferente en el cuerpo en el que estás. O sea, por ejemplo, o sea, se podría decir que la disforia, ¿es disforia? Disforia, sí. Disforia de género es si yo dijera que soy una mujer, Exactamente. porque claramente soy un hombre. Y digo, y cuando nací, el doctor le dijo a mis papás, felicidades, tienen un varoncito. Claro. Eso es la disforia de género. Exactamente. Y es un problema, bueno, no un problema, sí, un problema psicológico. Es un problema psiquiátrico. Se quitó de los libros hasta los 1900 y tantos, ¿no? O sea, pero recién se quitó de los libros. Todavía hay algunos aspectos que mencionan que se debe de revisar, pero la disforia de género es un problema psiquiátrico, ¿no? Que lo hayan convenientemente o no quitado de los libros es otro tema, ¿no? Pero bueno, es una condición que, bueno, generalmente no lo tienen los niños. O sea, se tiene a partir de la mayoría de edad o cuando ya puedes entender este concepto de sexualidad en general, ¿no? O sea, es muy difícil que un niño de 7, 8 años entienda qué es la sexualidad, qué es la identidad, o sea, no lo percibe. Y oye, Que es parte, bueno, ahorita quería tocar el tema de Benavides. esa parte de, digamos, yo creo que la persona común se preguntaría, ¿por qué carajo Netflix está intentando poner a 2 dinosaurios gays, está intentando poner a Optimus Prime respetando los pronombres de una mujer y de un transgénero? No, un Bueno, robot como trans, güey. O Ajá, sea, era sí, exacto, algo sí lo loco, vi, güey. Sí lo vi. Sí, era muy loco. Se tenía que ser respetuoso. ¿En qué? Optimus Prime contra los homofóbicos. Optimus Prime contra los homofóbicos. Esa sí la quiero ver. Sí, esa se ve buena. Pero, ¿en qué le conviene a Netflix? ¿De qué ganan? A ver, de entrada, todo esto es una industria. A ver, hablemos del tema de la industria. Es súper fuerte lo que hay detrás del tema de infancias trans. Evidentemente, esto es porque hay alguien atrás metiéndole dinero a este tipo de programas y que sea posible que estas series salgan allá afuera, ¿no? Claro. Todo el tema de infancias trans tiene, pues está controlado por las grandes farmacéuticas. Porque de entrada, desde los bloqueadores de pubertad, implica dinero, o sea, porque es un tratamiento de por vida, ¿no? O sea, si tú ya decides transicionar, eso, pues ya es de por vida. Nosotros vemos estos términos como muy normales porque estamos en el medio, pero me gustaría que me explicaras qué es un bloqueador hormonal. Sí, a ver, el bloqueador de pubertad se da generalmente, literalmente en la pubertad, y es para evitar que se siga desarrollando las hormonas tanto femeninas como masculinas para empezar un proceso de transición. ¿Qué es el proceso de transición? Yo soy mujer y me considero hombre, ¿no? Entonces quiero hacer la transición a ser hombre. Quiero hacerme las cirugías, quiero tener voz de hombre, quiero tener apariencia de hombre. Entonces, bueno, se me dan esos bloqueadores de pubertad para que yo no siga desarrollando lo que es propiamente de la mujer. Y de ahí se sigue con las cirugías, ¿no? Mutilar tu cuerpo. Mutilar. Literalmente, es fuertísimo eso. Mutilar tu cuerpo y de ahí sigues con tratamientos de por vida, ¿no? Además de todos los riesgos que conlleva eso. Pero bueno, eso es transición, esos son bloqueadores de pubertad, etc. Entonces, todo esto implica un negocio multimillonario allá afuera. Leo, tú tienes el dato, creo que yo también lo tengo, de
en Estados Unidos, ¿cuánto dinero le deja una persona trans a las farmacéuticas? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo, pero ¿lo quieres decir tú? $1 millón, ¿no? Cada persona trans en Estados Unidos... el spam de su vida. Sí, Ajá, el spam de su vida de una en persona ese tipo trans Fuertísimo. es $1 millón. Y Sí. más o Está cañón. menos, bueno, cuando revisamos esto, probablemente ya, no sé si esté subiendo o está bajando, fue hace como un año, pero había alrededor de 1 millón de personas trans. Entonces, 1 millón por 1 millón, 1 billón. No, miles de millones. Un billón. un One billón en billion inglés. dollars. 1 One billion. billion 1 dollars. billion. Ujú. Sí, exacto. Miles de millones, ¿no? Entonces, es una locura. Al final creo que... Ahora ya lo que dice Armando Saucedo. ¿Conoces a Armando Saucedo? Sí, Ah, bueno. Dice follow the money. Hay que ver a dónde está llegando todo este tipo de cosas. sí. Y lo peor del caso es que te lo sordean. Como, Sí. como aquí está, a ver si nadie se da cuenta. Parte de eso, y acabamos de tener el podcast, y por eso tengo la información tan fresca, pero creo que es bueno para que la gente que no vio el episodio pasado, porque va a subirse, ya sabes, cosas de podcast, sepa esto, que es literalmente a los niños aquí en México les están enseñando, les están pidiendo en quinto de primaria que haga una maqueta de la vagina y que saque fluidos, menstruación roja, una maqueta del pene. Le están pidiendo, en cuarto de primaria le están poniendo que investiguen qué significa LGBTQI+, y Ujú. no sé cuántas letras. Le están pidiendo que investiguen en ciertas páginas. Le están pidiendo que... ¿Qué más cosas les piden de ese tema? Digamos, en el tema... Bueno, también- en tercero de primaria que hagan figuras de plastilina de penes, de vaginas. Hablamos también acerca con ella de que cómo la UNICEF hablaba acerca de cómo niños de 0 a 3 años Tenían que empezar a deberían de ser masturbarse. incentivados a masturbarse. Sí, está brutal eso. Hablamos también acerca de cómo en quinto de primaria le hablan de la madre tierra, de cómo la Ujú. madre tierra es la creadora del mundo. Pues creo que lo que estamos indicando es que Es que es como parte de lo mismo que está... Es como... Unes los permeando puntos... en- Unes los puntos y te das dado cuenta como, oye, pues esto es Netflix. Esto es el sistema educativo nacional. Esto está pasando. Esto ya pasó esto ya pasó en ciertos lugares. Sí. Te das dado cuenta que algo lo impulsa. ¿Tú crees que sea solo el dinero? Es una pregunta más personal. ¿Tú crees que solo sea el dinero? Uf, yo creo que hay una agenda mucho más de fondo, no solo el dinero, ¿no? O sea, sí va a sonar súper conspiranoide, ¿no? Pero el control poblacional, ¿no? O sea, que sí haya un control sobre la gente. em, Principalmente sí creo que es el dinero, pero hay más temas detrás de esto. También, o sea, un poco me voy a meter en ese tema, pero los libros de texto es algo que poca gente lo ha visto, pero menciona. A ver, si un niño dice que no a tener relaciones sexuales, es abuso sexual. Bueno, ¿y qué pasa si dice que sí? Y eso fue lo que estuvo pasando en España hace 1 o 2 años. Y eso ya está en nuestros libros de texto. Ya se están normalizando el tema de la pedofilia. O sea, está fuertísimo. Entonces, también por ahí hay que tener ojo a eso, ¿no? O sea, no solo viene el tema trans, también vienen otras agendas que han buscado meterse por todos lados, no han encontrado la forma, pero que ahí están, ¿no? O sea, están dentro de la ventana de Overton, están en lo impensable, ¿no? Pero pronto puede pasar lo radical. Claro, y todos sabemos que las series son una manera excelente del adoctrinamiento. Y hay un fenómeno que, digo, no va mucho en este tema, pero es una locura. ¿Viste Breaking Bad? Sí, ¿Tú viste Breaking Bad? Ujú. Bueno, ¿cómo pintaban a México? Amarillo, sí, sí. ¿no? De que y hay un buen de gente de Estados Unidos que viene a México el día de hoy por primera vez y dice, oye, pues no es amarillo. A lo que voy es de que le tomamos con tanta seriedad lo que dicen las series y siendo adultos, porque yo sé que Breaking Bad no lo ve un niño de tercero de primaria, al menos espero Bueno, que no lo vea. No, pero es muy una- raro que lo vea. sí. O sea, no, pero está viendo dos dinosaurios gays, Exacto. Optimus LGBT, bodas de 1000 géneros, niños que cambian, dicen soy trans y me identifico trans y por eso estoy teniendo todos estos problemas. Como que, a ver, o sea, lo que quería llegar es que los medios de comunicación, al final las series son los medios de comunicación, comunican algo. Pues de algún lugar nace esta necesidad de pintar las cosas diferente a como son. Estamos diciendo que existen lobbies, estamos diciendo que hay una agenda detrás. O sea, yo lo que te quiero preguntar es, ¿tú crees que Netflix, el director creativo de Netflix, un día dijo, voy a hacer una serie donde Optimus Prime apoya a los LGBT o haya una cantidad atrás? Yo creo que sí, una cantidad de atrás. A ver, o sea, esto surge después de que llega un presidente y que empieza a cambiar las cosas, por ejemplo, en Disney, ¿no? O sea, que ya se empiezan a retractar un poco en el tema de género. Y bueno, porque ahora empiezan otra vez a sacar por medio de otras plataformas pues sí, estos temas. Hay algo detrás, ¿no? Y que no pueden dejar de, o sea, no pueden dejar de adoctrinar a las nuevas generaciones porque se les cae todo el proceso que traen sistematizado de adoctrinamiento y control poblacional. Y lo que están
llamando ustedes a es una recolección de firmas, Sí, pedir que Netflix borre el contenido woke, por decirle de alguna manera, sí, sí, sí. con ideología. ¿Qué es lo que están pidiendo? O sea, ¿por qué existe esa iniciativa? ¿Qué va a lograr si llega a X número de firmas? Yo vi que ya tiene como 220 y tantos mil, o sea, una cantidad de casi 300,000, no me acuerdo bien. Felicidades. ¿Y qué aspiran a lograr? ¿Cómo lo van a lograr? A ver, sí pedimos esto, o sea, que la gente firme la campaña, que exista, o sea, en el mejor de los escenarios es que se elimine ese contenido. No es normal que un niño vea ese contenido. Hasta la misma gente de la comunidad LGBTIQ+, ya se me fueron las demás siglas, ¿no? Las mismas personas también dicen, no es, o sea, bueno, ciertos referentes, no todos, ¿no? Pero sí hay personas que han dicho, no es un contenido apto para niños. Que ser, digo, y con todo el respeto del mundo, que ser homosexual no te vuelve miembro de la comunidad LGBTQ+. Claro, Eso sí, es sí, un sí, lobby. sí, sí. Bueno, O sea, sí, Exacto. o sea, sí, yo, sí, bueno, sí. yo lo interpreto así, ¿no? Como No, que... sí, 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 100%. Porque nosotros tenemos personas homosexuales que son seguidoras del canal. Ujú. Fuerte abrazo. Saludos. Y nos dicen, es que yo estoy harto, que literalmente que por lo único que me quiera destacar esta élite, este gobierno, es porque en caso de los hombres me gustan los hombres y en caso de las mujeres me gustan las mujeres. Tengo 10 cualidades más, sé hacer 50 cosas más. Pero digo, otra vez, todos nos quieren meter en la misma canasta de huevos. Y es que si tú eres homosexual, tú eres LGBT y por ende no tienes que votar, tienes que comprar estos productos. Es como, digo, parte lo mismo, pero te interrumpí, perdón, ya no te deja acabar. No te preocupes. Pues justo, o sea, hay personas que ya advierten que no es correcto este contenido. Van de picada las acciones, ahorita están intentando estabilizar, pero ¿qué sí pedimos a Netflix directamente? Que ponga una advertencia, o sea, el mejor escenario es que lo quiten, ¿no? Pero de lo contrario, que ponga una advertencia para los padres de familia. O sea, este contenido o contiene temas de ideología de género LGBT, lo que sea, ¿no? O sea, pero que sí haya una advertencia para que los padres decidan si es el contenido que le quieren poner a sus hijos o no, ¿no? Así de simple, ¿no? No, tipo, el mejor escenario es que lo quiten, pero tampoco estamos exigiendo que quiten toda una programación, solo que hagan esta advertencia a los padres de familia. Que muchas veces el niño es el que agarra el control y le pica cualquier Exacto. cosa. Y confirmo, soy arriba de 18 y... Digo que pueden poner un código que solo los Ajá. papás sepan, Sí, que ese tipo de contenido, Ujú. pues es lo más normal del mundo, ¿no? Quieres saber qué ve tu hijo. Elisa, y aquí me nace una pregunta. Hay mucha controversia entre principalmente el sector de derecha, conservador, nacionalista, Ujú, algunas veces en contra de las NGOs. ujú. Porque dicen, es que hacen mucho ruido, hacen mucho, digamos, atacan bastante a la ONU, por ejemplo. Ujú. Que ¿A la ahí qué? es a la ONU. Que ahí es otro punto separado. Pero Sí, es otra lo historia, que güey. tratamos de luego nos damos cuenta es que muchas NGOs pues se detienen en la parte, como que dicen, ¿realmente están actuando? O sea, Ujú. digamos, ¿qué sería lo necesario, en verdad, para que una NGO, como por ejemplo, como la tuya, que logre boicotear a Netflix? ¿Cuáles serían los pasos para hacerlo? Y que en verdad se tome acción al respecto. A ver, creo que no toda la chamba es de la NGO, ¿no? O sea, en este caso no toda la chamba es de Citizen Go. Nosotros buscamos hacer, o sea, todo el contenido audiovisual para que la gente vea, ¿no? Y lo advierta, que es, la chamba también es de la ciudadanía. Es lo que nosotros buscamos hacer a través de Citizen Go, es despertar a la ciudadanía y que ellos mismos adviertan a su vecino, a su compañero, al papá o los papás de familia, ¿no? Que están en los grupos. Eh, Sí se puede boicotear, claro que sí, pero también es salir de de la comodidad, de enfrentarse al, bueno, pues por un mes no veo Netflix, ni modo, ¿no? Eh, pues sí, es salir de esta comodidad, alzar la voz, o sea, aquí no les gusta nada, es una firma, ¿no? Y tu firma genuinamente tiene un impacto y le llega literalmente un correo al CEO de Netflix en este caso. Nosotros somos la cara y nosotros estamos ahí porque la gente, representamos a la gente y así lo asumimos cada uno de los campaigners, así nos llamamos, lo asumimos, somos la cara de las personas que han firmado las peticiones y literalmente lo damos todo allá afuera en las calles, a pesar de las veces que hemos sido agredidos, a pesar de la gente que nos ha insultado, que nos ha sacado de ese círculo, nosotros damos la cara por la gente. Entonces, bueno, es mucho confiar en nosotros, que nosotros vamos a poner nuestro granito, pero también la gente sumarse a esto y hacer eco, ¿no? No quedárselo en el ámbito privado, también compartirlo en sus redes sociales y pues les digo, ¿no? El vecino, la familia, lo que sea. Claro, hacer como un efecto bola de nieve y todos preocuparnos, porque sí, es parte de la misma indiferencia. Muchos de los que se habrán quejado en redes sociales del contenido de Netflix, genuinamente, ¿cuántos cancelaron la suscripción? Probablemente en un número que nos encantaría.
O sea, no, digo, no tenemos forma de confirmarlo, por obvias razones. No somos Sí, sí, sí. Netflix, solo ellos Bueno, nada más sabrán. las acciones hay que... Sí, sí hubo una picada en las acciones, eso sí. Sí, pero también fue mucho el escándalo. Fue muchísimo el escándalo en ese entonces que Y salió. fue por el tuit de Elon Musk. No fue Exactamente. antes de la entrega de resultados de Netflix, que es cuando sabes cuántos ingresos y egresos tuvieron. O sea, no tenemos manera aún de saber, según yo, cuántas cuentas bajaron, ¿no? O sea, es complicado. Pero creo que muchas veces tiramos la piedra, escondemos la mano y ya, ¿sabes? Como que queremos que alguien más venga a hacer la chamba y por eso creo que estas cosas como el boicot funcionan. Creo que funcionan. Pero a mí, digo, me quiero regresar un poquito al tema de las infancias trans, del tema de todo lo que proyectaba Netflix. Ya entendimos un poco qué es, sí, la industria monetaria, sí, lo que está pasando. También creo que es importante mencionar, y quiero conocer tu opinión, es un hecho que en la generación, me parece en la generación Z, al menos en Estados Unidos, que es como el país que más llevaba la batuta de este tipo de cosas, bueno, España está por ahí, ¿no? Pero de Estados Unidos, en la generación Z hay 3 veces más personas que se consideran parte de la comunidad LGBT, no sé el porcentaje exacto, creo que eso ya es un 20%, si no me equivoco, de la generación Z se considera LGBT. Y estoy seguro que la generación anterior, ¿sabes cuáles son? ¿Son los millennials o centennials? ¿De acuerdo? Son baby boomers, millennials. Bueno, la de antes de la generación Z, que somos nosotros, es como una tercera parte. Y va bajando, y va bajando, y va bajando. ¿Tú crees que es porque antes las personas no alzaban la voz y se descubrían como realmente eran? ¿O tú crees porque sí hay un adoctrinamiento? Uf. Qué fuerte. A ver, sí creo que hay un adoctrinamiento. O sea, sí lo creo, ¿no? Porque hoy el contenido que tenemos es muy diferente al que había antes. Eh, hoy, hoy puedo hablar por lo que yo veo, ¿no? Y lo que veo es todo, por todos lados, TikTok, Instagram, las series te está bombardeando a que, pues, esta confusión de género, ¿no? Yo le atribuyo más a que sí hay un adoctrinamiento. Habrá casos que sí son personas que en su momento, pues sí crecieron con... ¿Y tú crees que una persona nace gay? ¿Nace homosexual? Sinceramente, yo no lo creo. Creo que sí, como que es un proceso por ahí que puede haber y que cada historia es muy particular, ¿no? Ahí sí, tampoco me voy a meter. Claro, pero creo que sí es necesario decirlo, digo, y más que estamos en la lucha del sentido común, que no existe un gen gay. Porque si le abrimos la puerta a que una persona nace homosexual, le estamos abriendo la puerta a que una persona puede nacer pederasta. Exacto, y Y todo lo justamente, demás, sí. justamente, digamos, cuando uno se pone a investigar todas estas corrientes de pensamiento, las cuales se concentran en crear, pues, estos movimientos, que si transgénero, que si homosexual, todo esto, pues, no viene a través de, por ejemplo, un movimiento en común de personas que dicen, ah, voy a impulsar este movimiento. No, 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 no. La persona que empezó a utilizar la palabra género fue John Mooney, un psicólogo loco que empezó a... Esa idea mermó bastante en los Estados Unidos. Incluso hay casos controversiales donde él estuvo involucrado en operaciones donde incluso a niños le cortaban, le mutilaban su aparato reproductor y los criaron como si fueran, pues, hombres de diferente... Está bastante oscuro esa parte y es la parte, creo que, donde la gente debería de entender, porque a veces se lleva el pensamiento de que, están atacando el movimiento LGBTQ+. No, 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 no. Nosotros estamos atacando al lobby que está detrás, a las empresas que se están beneficiando detrás, a las farmacéuticas que están impulsando toda esta propaganda. Y tú dijiste algo muy interesante acerca de uno de los países más fuertes en este aspecto, España. Dijiste que España era un caballo de Troya de China. ¿Por qué? A ver, creo que hoy en día España tiene mucho la influencia de China, o sea, muchísimo, no solo en temas comerciales, también en temas de cultura. Entonces ya no está permeando en España tanto esta cultura occidental como la conocemos, ¿no? Como esa Europa un poco conservadora que en su momento Católica. estuvo, ¿no? Hoy ya permea en otro tipo de pensamiento, es otro tipo de cultura y esto lo podemos ver a través de que se ha abierto la puerta a China, ¿no? En lazos, a ver, sí puede haber lazos comerciales, claro, no todo es conspiranoide, ¿no? Pero también viene algo detrás, ¿no? O sea, se está permitiendo mucho, se está abriendo mucho la puerta y eso está dejando en el tema de valores que España pierda un poco por ahí el tema de los valores. Y Elisa, un tema que también creo que es parte de lo mismo. O sea, creo que se ha perdido un poco el sentido común.
cosas que antes, digo, creo que muy buen dicho es, ¿le puedes contar algo a tu mamá o a tu papá? No, pues entonces no lo hagas, no es bueno, ¿no? Y creo que se ha perdido hasta eso, ¿no? Ahorita ya no le quieres contar nada a tu papá y a tu mamá, no porque no sea bueno o sea malo, sino porque te están oprimiendo y son los burgueses malos. Creo que es parte de lo que nos están poniendo, creo que se ha perdido lo bueno y lo malo, creo que existe el bien y el mal. ¿Tú crees que existe la verdad? Claro, ¿Una o sí, 10? existe la verdad. Y apenas escuchaba una conferencia. Hoy en día los estados deben de invertir en la verdad, en institutos de la verdad. O sea, porque si todo es permisible y todo, pues cada quien tiene su verdad, eh, pues ¿qué hacemos aquí, no? O sea, nunca vamos a... O sea, no hay algo sólido en la sociedad. Sí existe la verdad, claro, que tenemos diferentes realidades y que lo vemos de diferentes perspectivas cada uno, sí, pero no podemos negar la realidad de que existe una verdad. Claro, yo estoy de acuerdo. Un tema que ahorita quiero tocar dos temas. El primero, el aborto, porque mencionaste muy bien que usted es una asociación pro vida, que tú toda la vida has estado en este movimiento pro vida. Te quiero preguntar, ¿por qué está mal abortar? Y tú que eres mujer, me imagino te han de decir todo el tiempo, ¿por qué está mal? ¿Por qué tú puedes tratar de quitarle la libertad de otra mujer de ejercer un derecho sobre su cuerpo? Bueno, desde ahí vamos a empezar, no es un derecho, ¿no? ¿Ok? Sí, no, Sí, vamos a empezar, no es un derecho. A ver, es un ser humano, ¿no? Desde el momento de la fecundación es un ser humano único y irrepetible y por lo tanto es merecedor o debería de ser parte de la protección de los derechos humanos, ¿no? Desde ahí nos vamos, desde lo básico. Es un ser humano y merece la misma, tiene una dignidad ontológica por sí mismo. o sea, tú dirías que el debate no es si está vivo o no, porque es obvio que está vivo. El debate no es ese. No, claro, no, el debate no va a ser ese, nunca. Más bien es, debemos de protegerlo como sociedad. A ver, ¿qué creo? El aborto, eh, lamentablemente se le ha vendido a la mujer como una salida fácil, ¿no? O sea, como, bueno, no vamos a decir fácil porque hay situaciones que puedes experimentar la mujer y que claro que son válidas, ¿no? O sea, que, híjole, estando con ellas empatizo mucho con el tema de un abuso sexual, ¿no? Que son raros los casos de un embarazo por un abuso sexual, pero bueno, los hay. El caso de una mujer que, pues bueno, no tiene los recursos, etcétera. Pero bueno, se les vende o se les dice que está bien abortar, o sea, que un bebé es un impedimento a algo, o te arruina la vida, o un bebé, o sea, y esa es la narrativa que se le ha vendido lamentablemente a la mujer y que están lucrando también con nuestros cuerpos, ¿no? O sea, por más que quieran hablar de una liberación, al contrario, nos están otra vez utilizando como medios para capitalizar otra vez al Estado y a las grandes empresas, ¿no? A través de los abortos que también tienen un costo significativo y que da algo a la industria del aborto. Que, ojo, no es cierto, es que el aborto es gratuito en la Ciudad de México, sí, pero ese aborto cuesta algo, cuesta dinero y no lo estás pagando tú directamente en tu bolsa, lo estás pagando con tus impuestos, que sí vienen de tu bolsa, ¿no? Creo que va por ahí lo que dices. Exactamente, sí, 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 exacto. Gracias. Pero bueno, todo ser humano merece ser o merece que lo cuidemos con los derechos humanos, ¿no? Si decimos que queremos los derechos humanos, debemos de proteger a todo ser humano, ¿no? Desde la fecundación hasta la muerte natural, así de simple. Oye, es que hoy en día que existe la despenalización del aborto hasta las 12 semanas. Bueno, es que no siente, no es que sí siente. O sea, es que sí siente el bebé, ya a las 12 semanas ya siente el bebé. Bueno, es que es un producto, es un conjunto de células. Claro, o sea, sí es un conjunto Como de tú, células. como yo y como Exacto. todos. Exacto. La diferencia es el número de células que tiene. Nosotros tenemos billones, al menos hasta los que eran 8 horas, un día son 100 células. ¿No? O sea, es la única diferencia. Y si nos vamos en un tema mucho más profundo y argumentativo, el buscar asesinar a un ser humano en el vientre de su madre puede ser considerado discriminación por el estado o el tamaño o la etapa de vida en la que está, ¿no? Es decir, yo puedo descartar a alguien porque tiene 9 meses de fecundación. Bueno, que ya puede llegar a los 9 meses, ¿no? Que tiene 3 meses de fecundación, o bueno, tiene 3 meses en gestación. Entonces, si empezamos a tocar esos temas, bueno, ¿cuándo se borra la línea? Hoy estamos viendo que la línea se está borrando hasta los 9 meses, ¿no? O sea, ya intentaron despenalizar el aborto hasta los 9 meses aquí en la Ciudad de México. Ya lo intentaron hacer y lo están intentando hacer por todos lados. Porque lo que buscan es
que sea permitido hasta los 9 meses, ¿no? Entonces, bueno, el primer argumento era que no sentía. Ok, bueno, ¿y qué le dices a un bebé de 8 meses que le inyectan una solución con sal directamente al corazón, sumamente dolorosa, y que después inducen a la mamá a dar a luz literalmente un parto a un bebé muerto? O sea, está fuertísimo, ¿no? Todo ese proceso está fuertísimo, pero bueno, de entrada es un ser humano que merece ser cuidado con los mismos derechos que ustedes y que yo. Yo le hice una pregunta. Yo, obviamente, estoy en contra del aborto, totalmente. Es un asesinato. Pero vamos a poner el caso. Una niña de 10 años, que el caso es, la probabilidad es muy pequeña. Haya sido abusada sexualmente, llega a una clínica abortista, tiene su aborto, y vamos a decir que en México es ilegal el aborto. La agarra la policía, se dan cuenta de que hubo un aborto. ¿Esa niña debería de ir a la cárcel? A ver, creo, de entrada me voy a ir a un problema más profundo. ¿Por qué estamos teniendo niños que están teniendo embarazos? Sí, porque eso siempre nos lo dicen en Citizen Go. Oye, ¿por qué vas a poner un caso de una niña? Sí, tienes toda la razón. O sea, sí, debería de entrada preocuparnos ese primer caso. ¿Por qué una niña debería de haber sido abusada sexualmente? Que en esos temas en México hay que prender muchos focos rojos en general. Después, creo que la mujer, o sea, bueno, en este caso no creo que la niña haya ido sola, ¿no? Si nos vamos en este caso particular. Entonces, vamos más allá del tema de quién está obligando a una niña a realizarse ese aborto en específico. Pues la persona que abusó sexualmente de ella, ¿no? Entonces, otra vez quitamos la evidencia de la persona que abusó sexualmente de esta menor de edad. Y puede ser así también en la industria de bueno, sí, de las mujeres que están en la trata de personas, que también, pues gracias al aborto, pues se elimina toda la evidencia de que fueron abusadas sexualmente. O también mujeres que han sido abusadas sexualmente, no necesariamente en la trata de personas, que fueron abusadas sexualmente, que las llevan a clínicas, las obligan a abortar y se elimina la evidencia de que una persona abusó sexualmente de ellas, ¿no? Entonces yo me iría mucho más en ese caso. Deberíamos de preguntarnos por qué, ¿no? ¿Quién la está llevando a hacer eso? Y creo que hoy el tema de que esté en el Código Penal no es en el afán de perseguir a la mujer, ¿no? O sea, hoy en día, ahora no tengo el dato actualizado, pero son muy pocos los casos de mujeres que están en la cárcel a causa de pues, que se hayan realizado un aborto. Más bien están los médicos que realizaron abortos en contra de su consentimiento. Están las personas que abusaron sexualmente de estas mujeres o personas que literalmente mataron un bebé a golpes en el vientre de su madre y que tuvieron un aborto pues a causa de eso, ¿no? Entonces hoy deberíamos de ver que esté penalizado es algo que protege a las mujeres, ¿no? El quitarlo de los códigos penales lo único que va a hacer es, en estos casos, dejar sola a la mujer y casi imposible arrastrar estos casos. ¿Y qué le contestarías a una mujer que te dice, es que no tengo dinero? Me va a arruinar la vida este bebé. Creo que hoy el movimiento Pro Vida tiene muchas posibilidades de ayuda, ¿no? O sea, hay muchísimos proyectos aquí que te pueden apoyar, no solamente durante el embarazo, ¿no? Porque dices, bueno, sí, ya en el embarazo me ayudan y luego qué, ¿no? O sea, pues faltan muchos años, 18 añitos de vida, ¿no? Al menos. El movimiento Pro Vida tiene muchos centros que ayudan a la mujer a salir adelante, que buscan tejer redes entre las mujeres para darles un trabajo digno, enseñarles de entrada si no saben un oficio, enseñarles un oficio y pues insertarlas en la vida laboral. Creo que sí hay posibilidades y es ahí donde tenemos que meternos, ¿no? O sea, que las mujeres tengamos esas posibilidades de salir adelante y más aún teniendo pues un embarazo, ¿no? Yo empatizo mucho con estas mujeres porque ha de ser frustrante, ¿no? O sea, me pongo en sus zapatos y decir, o sea, no tengo ni para comer y ahora se viene un bebé, ¿qué voy a hacer? O sea, de verdad, yo me pongo en sus zapatos, ha de ser una frustración terrible. Pero creo que hoy existen los medios y deberíamos de seguir exigiendo los medios para que una mujer no se tenga que plantear esto como un problema. Claro, y creo que dijiste algo clave. El aborto no soluciona los problemas. Exacto. Desde que se legalizó el aborto, bueno, se despenalizó el aborto en 2007 en la Ciudad de México, la pobreza no se ha acabado. Hay mayor número de mujeres solteras criando hijos. La tasa de divorcios es más alta.
la inseguridad va creciendo. Entonces, así como soluciona un problema general de la comunidad o de la sociedad, pues no. Yo creo que es como tratar de tapar el sol con un dedo. Te venden este discurso y aparte te lo venden como si te estuvieran consiguiendo un derecho al asesinar Sí. a una vida. Sí, 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 fuertísimo. Creo que esto ayuda a los hombres irresponsables, porque tú bien lo dijiste, pueden deshacerse de la evidencia en un segundo. ¿Cuál es la evidencia más grande del atroz crimen que es una violación? El bebé en el vientre. Nadie hace nada ni pregunta nada por la ley de protección a menores en la Ciudad de México. No tienen que preguntar ni siquiera nada. Entonces creo que es vender este falso empoderamiento a las mujeres, como tú lo dijiste. Creo que sí es difícil el papel en que ponen a las mujeres, ¿no? Pero creo que es colectivamente atender las causas. Y yo sé que luego no se juegan las emociones y muchas de las mujeres que defienden el aborto no lo hacen desde un lugar donde quieran matar niños, por supuesto que no. Cadáver. No lo voy a negar porque hay de todo. Este mundo está lleno de locos. Pero yo creo que la mayoría lo hacen porque piensan que es la verdad. Y más que nos lo vienen transmitiendo. Otra vez regresando a los libros de texto. En cuarto de primaria ya le están enseñando a un niño qué es un aborto. Sí, sí, sí. Sí, yo y Elisa, otra vez me quedé picado con esa parte, porque por ejemplo en Texas, ¿sabes? Es ilegal el aborto. Ujú. Creo que hasta el momento es ilegal el aborto. Digamos, Penalizado. ¿No? creo que es ilegal. ¿Se El puede decir aborto que en es ilegal Texas- o se puede decir que está penalizado? O sea, por ejemplo, si en Ciudad de México, vamos a poner antes del 2007, está penalizado. Ujú. Si el Leo quiere decir que no es legal o está penalizado hacer un aborto, ¿se dice que es ilegal o se dice que está penalizado? A ver, si está en el Código Penal, podemos hablar que está penalizado o despenalizado y podemos hablar que es ilegal o ilegal. O sea, en el caso de, o sea, por ejemplo, el asesinato a una persona es ilegal, ¿no? Entonces eso lo podemos plantear. Entonces, no porque esté despenalizado significa que sea legal, ¿no? Y así, o sea, sí es un juego de palabras. Términos jurídicos. Sí, Digamos, en Texas, ¿cómo está ¿sabes más o menos cómo está el tema allá? entiendo que es ilegal en Texas. Al igual que un asesinato. Asterisco, ¿no? Asterisco hay que buscarlo. Claro, sí. que nos confirme la gente. Sí. Ajá. Y por ejemplo, en ese caso, en Texas, digamos, vamos a decir que una mujer realmente tuvo sexo y pues su prueba de embarazo sale positiva. Y ella encuentra la manera en Texas de hacer un aborto, la atrapan, esa mujer debería de ir a la cárcel. Es que eres abogada, entonces, por eso digo de que debería de ir a la cárcel, de acuerdo a Texas, que el aborto es ilegal. A ver, nos vamos en un o sea, me voy a ir muy de abogada, ¿no? Y sí debería, por cómo está la ley, sí debería de ir a la cárcel, ¿no? Porque está cometiendo un delito, ¿no? Así de plano, ¿no? O sea, estás cometiendo un delito, deberías ir a la cárcel cual sea que sea el delito, ¿no? Ujú. Porque está en el Código Penal. Ahora, en el caso de las mujeres, pues lo menciono, ¿no? O sea, esto no es en el afán de criminalizar a la mujer y tener ahí a todas las mujeres en la cárcel que son víctimas de Digo una que son narrativa. víctimas. Sí, o sea, son víctimas de una narrativa. No se trata Totalmente. de eso. Y de hecho en México se ha buscado los casos que se han perseguido, se ha buscado como, bueno, que no vayan a la cárcel, ¿no? Pero que pues sí haya justicia, ¿no? O sea, imagínate tú con tu pareja, tienen relaciones sexuales, tienen un hijo, y que ella decida Y abortar sin ir decirte a abortar. nada, güey. Exacto. Y tú dices, oye, no, o sea, de entrada es un delito, ¿no? En el estado en el que estés, imagínate que es un delito, está penalizado. Bueno, tú puedes hacer eso. Sí, claramente sí lo puedes hacer porque es un delito, ¿no? Y cometió un delito y también tú eres parte de, pues, del bebé, pues, de eso que se engendró, ¿no? Que es un nuevo ser humano. Pero bueno, creo que la narrativa hoy que tenemos desde el Movimiento Pro Vida en México es un no criminalizamos a la mujer, buscamos protegerla a través de estas leyes y, bueno, a través de la penalización del aborto y buscamos acompañarlas en todo este proceso y que, pues pobres, son víctimas también. Y parte de un mismo conflicto de que ya no tenemos brújula moral, yo creo que es yo, porque quiero esto, tengo que conseguirlo porque yo soy el centro del universo. Creo que esto es algo que afecta a muchas personas en el mundo, y en México y en todos los países. Yo soy lo más importante y como hay 10,000 verdades, yo tengo derecho a que a que sean satisfechos mis deseos, ¿no? Partiendo de ese punto, existe un tema que creo que no se le alza la voz lo suficiente, no se menciona lo suficiente y creo que ustedes lo han hecho, el tema de los vientres de alquiler. Uf, ¿Me puedes explicar, por favor, qué es un vientre de alquiler, perdón, y cuál es la postura? claro. O sea, vamos a hablar de vientres de alquiler o maternidad subrogada. Los tenemos en dos términos, altruista o
con cierta recompensa. Altruista es, bueno, yo te presto mi vientre, literalmente, para concebir a tu hijo y no te cobro nada, ¿no? Porque eres mi hermana, porque eres mi prima, porque lo que sea, ¿no? O, bueno, eres un perfecto extraño para mí, yo voy a venderte 9 meses mi vientre y tú me vas a pagar. Hoy en México, un vientre de alquiler a una mujer le cuesta 200,000 pesos, más o menos, bueno, le pagan a una mujer 200,000 pesos, 200,000 pesos, además de prestaciones como ir un año a Six Flags, ¿no? Y varias cositas de los ultrasonidos. ¿Como Six Flags patrocina eso? No lo patrocina, sí, pero ellos les dan, ¿no? Específicamente agencias, por ejemplo, de Reino Unido, que están buscando a mujeres mexicanas, eso es lo que viene, ¿no? Literalmente. Ese es como todo el paquete que te venden como mujer. ¿Y a qué nos vamos a esto? Otra vez la mujer está siendo objeto, ¿no? Solamente me funcionas en tanto cuanto me puedas dar un hijo, ¿no? Y el bebé es un mero producto que se puede comprar y vender. ¿En dónde estamos parados hoy en día con eso? Hoy, bueno, ya una relatora especial de las Naciones Unidas habló sobre eso y dijo que todo tipo de gestación subrogada debe de ser prohibida, todo tipo altruista y normal. ¿Por qué? Porque representa violencia contra la mujer. Implica trata de personas, porque literalmente estás vendiendo a una persona, vendiendo y comprando a una persona. Y porque no es un acto en libertad, no, tampoco de la mujer. O sea, muchas veces las mujeres se sienten presionadas. O sea, a ver, ¿qué es la libertad? ¿No? Es elegir entre dos bienes el mejor, ¿no? Y cuando tú no tienes que elegir entre dos bienes, tienes que elegir entre o como hoy, o presto mi vientre para obtener dinero, no estás eligiendo ese, la verdad. Estás siendo presionada, estás siendo orillada a un caso muy específico para conseguir dinero, ya sea para dar a tu familia, para salir adelante, lo que sea. Entonces, no es una decisión que las mujeres estén tomando en libertad, no están siendo presionadas. Y tal cual así lo menciona la relatora de las Naciones Unidas. Entonces nos vamos que hoy está también surgiendo a través de la conferencia de Casablanca, es súper importante, es un movimiento que surge, se está pidiendo abolir todo tipo de gestación subrogada. Hoy en día, para 2032, toda la industria de los vientres subrogados va a alcanzar el mismo porcentaje o los mismos ingresos que hoy en día tiene la industria de la pornografía, ¿no? Y la industria de la pornografía... O sea, la industria de los vientres subrogados ¿va a alcanzar el mismo ingreso que la pornografía? Sí. O sea, sí es un... Es un tema. ¿Hay estadística de cuántos niños al año nacen en vientres subrogados? No existe, ¿no? Todavía no existe eso porque depende mucho del país. O sea, aquí en México es legal en Tabasco, en Sinaloa, está prohibido en San Luis Potosí y en Querétaro, y en los demás estados del país. Es ambigua la legislación. Sí, exacto. Entonces, bueno, y todavía a nivel internacional. ¿Cuál es el principal consumidor de un vientre de alquiler? Aquí en México, en general, el principal, bueno, parejas homosexuales. ¿No? ¿De qué país? Aquí en México los que más invierten son Reino Unido y España. Porque quiero entender. En el caso de una pareja homosexual masculina, que obviamente no pueden tener hijos, ¿no? Por obvias razones. Ellos introducen el esperma de alguno de los de la pareja en el útero de la persona que le están rentando el vientre. Bueno, más bien se hace a través de fertilización in vitro. Sí, fertilización. Uh-huh. Sí. Pero el esperma de la pareja, o sea, de alguno de los dos, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Es decir, ese bebé sí es hijo de la mujer, en este caso muy particular. Sí. Claro. Ok. Porque digo, yo también tengo entendido que existe otro caso que puede ser un vientre de alquiler, pero sí se pone el óvulo de la mujer y el esperma de otro hombre, o sea, dos diferentes en un cuerpo diferente. Sí, también se puede. Sí. Que eso no convertiría en hijo biológico exactamente al que renta, pero sigue siendo el mismo tipo de violencia. Sí. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Pero sí es una locura que esto sea, y otra vez regresamos al yo soy lo más importante, yo homosexual, que muy conscientemente estoy tomando la decisión de tener una pareja de mi mismo sexo, por ende no me va a poder reproducir, es como parte de las consecuencias de ser homosexual. Sí, es parte de las consecuencias, claro. Que una persona homosexual debería aceptar. No, yo soy muy importante, entonces tengo el derecho a tener mi hijo,
¿Y qué está pasando? Bueno, número 1, lo que acabas de decir. Número 2, niños que obviamente van a crecer confundidos, con una deficiencia o del padre o de la madre, porque es una realidad. Sí, sí, Y otro sí. problema que se presenta es casos como el de la Diabla. ¿Lo escuchaste aquí en México? A ver, Te lo platícame. platico. Sí. La Diabla era una mujer, miembro de una cédula, miembro de una cédula del Cartel Jalisco Nueva Generación. Ujú. Esa mujer se encargaba de reclutar mujeres embarazadas en Facebook a Sí, través de sí. ofertas laborales. Las llevaba a la frontera, les realizaba cesáreas clandestinas, obviamente las asesinaba y vendía los bebés a parejas homosexuales de los Estados Unidos. Yo soy lo más importante y quiero que todo el mundo se rija bajo mis leyes, ¿no? Que es lo que estamos Claro. justo viendo ahorita. Y me surge una duda. Por ejemplo, dices que en Tabasco y ¿dónde? ¿En Sinaloa? Sinaloa. En Sinaloa es legal. Es decir, una pareja homosexual puede llegar completamente legal, renta un alquiler, obviamente ese no va a ser su hijo. Entonces, como lo registran como si sí fuera su hijo, se lo llevan infraganti, papeles falsos, ¿cómo funciona? Quiero entender cómo es ese esquema. Ujú. Porque también es un esquema perfecto para la trata de Claro, personas. sí. Claro. Rentas un alquiler, te cuesta 200,000 pesos, 300,000 pesos. Vamos a suponer que tuviste la buena suerte para estos abusadores, que salga mujer. Ya tienes una trabajadora sexual Sí, 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 claro. barata, muy barata. Y a que aparte, tú tienes la patria potestad. Ujú. Sí. ¿Cómo funciona esto de la patria potestad ahí? O no sé si me puedes explicar un poquito. Sí. A ver, este tema es bien complicado. A ver, de entrada, en México también hay legislaciones, al menos en Puebla y en Morelos también se está intentando legalizar esto. Y lo que sí han buscado es que solamente sea en parejas en México, ¿no? O sea, que sean mexicanas. Entonces ahí le ponen un candadito, sigue estando mal, pero le ponen un candado para que no haya esta inversión eh, de extranjeros y que utilicen el cuerpo de las mujeres mexicanas. Ahora, ¿qué pasa? Pues depende mucho del contrato, eso sí, ¿no? Depende mucho del contrato que se haya hecho entre las partes, pero usualmente la mamá o la mujer que está llevando el bebé en gestación no tiene ni voz ni voto, ¿no? En este proceso, ¿no? O sea, sí nace y los papás quedan, en este caso la pareja homosexual y no solamente parejas homosexuales, ¿no? O sea, también hay papá y mamá, ¿no? Lo vemos el caso de Lily Collins, que con su esposo tuvieron un bebé por vientre de alquiler, ¿no? Entonces no solamente surge en parejas homosexuales, también en parejas normales, ¿no? Eh, y bueno, sí, depende mucho de la legislación, ¿no? O sea, y del contrato que vayan a hacer, pero es súper complicado el tema de los contratos. ¿Qué pasa? La mujer, apenas hubo el caso de una mujer en México que le dijeron, cuando te hagamos la fertilización, cuando te pongamos pues ya el bebé, ¿no? En tu útero, vas a recibir 2,000 pesos. Y de ahí cada mes 10,000 pesos. Y cuando des a luz, vas a recibir el resto. Bueno, le hacen al primer mes, el primer ultrasonido, no era tan perceptible los latidos. Entonces le dicen, bueno, ¿sabes qué? No te podemos dar los 10,000 pesos. Es que en el contrato no lo especificamos, pero tenía que escucharse el primer latido, ¿no? Entonces ella dijo, bueno, me espero otro mes, ¿no? Se espera otro mes. Me parece que a los 2 meses y medio se dan cuenta que lamentablemente ella perdió al bebé, ¿no? O sea, el bebé había fallecido. Y ahora ella incurría en una de las causas de penalización del contrato. O sea, ahora ella le debía a los contratantes dinero porque falleció el bebé. Y todo este proceso no le pagaron nada, ¿no? Entonces otra vez se vuelve a ser objeto la mamá. Y bueno, Qué como estos salvajada. casos, sí, Y está oye, brutal. Ya deja Elisa. que haga de explicar, deja que haga de explicar. Bueno, no, adelante, sí, porque si no... Y Elisa, una pregunta. Vamos a decir, una mujer que renta su vientre como alquiler y en el momento de nacimiento del bebé, ella decide quedarse con el bebé. ¿Qué pasa? Es- Digamos, Que el bebé me imagino nace. ser medio común. Sí, obviamente, porque Ya es tuviste todo los ese 9 proceso. meses, te Claro, encariñas con Exacto. tu hay un hijo. proceso y cuando das a luz, de hecho es súper salvaje. Cuando dan Ni a te luz, dejan ver a tu hijo. exactamente. Y Exactamente. es cuando más hormonas, o sea, como mujer, lanzas una bomba de hormonas. De que démelo es mi hijo. Exacto. Proteger. Y justo ahí es donde se hace como este lazo muchísimo más fuerte. Ya se crea un lazo fuerte entre el bebé y la mamá, pero cuando nace, cuando es todo el proceso del parto, hay más hormonas que hacen este proceso unitivo entre la mamá y el bebé. Entonces es súper salvaje cómo le quitan a la mamá al bebé y ahí sí no tienes ni voz ni voto. O sea, no hay manera que te lo vayas a quedar. O sea, legalmente no hay manera que te lo quedes. Entonces también es un proceso sumamente salvaje para la mujer porque
hubo un vínculo biológico, evidentemente, entre la mamá y el bebé. Entonces, bueno, otra vez, y esto también lo menciona la relatora de las Naciones Unidas, ¿no? Dice, no, es que están en contra de las Naciones Unidas, muchas cosas, sí, pero en esto felicitamos que haya salido esta relatora y que haya dicho estas verdades. Y, por ejemplo, y es algo que me pongo a pensar. Ahorita fuera de cámaras, no me acuerdo si lo dijimos fuera de cámaras o dentro de cámaras, ya es que uno luego se disasocia de la realidad. Citizen Go lleva los valores cristianos, ¿no? Que construyó en Occidente. Creo que en eso podemos estar de acuerdo los tres. Te quería preguntar personalmente, ¿tú eres cristiana, católica? Católica. Católica. Nosotros también. Ve a Cristo Rey. Eh, Creo que lo bonito del católico o de la persona que es seguidora de Cristo es que, como bien dice Leo y lo voy a citar, tienes una brújula moral. Y esa brújula moral te permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Los católicos congruentes estamos llamados a que, por ejemplo, yo tengo a mi novia y ya que sea mi esposa, queremos tener un hijo y no podemos. Si quiero tener un hijo, y no puedo tenerlo, también es una oportunidad para hacer el bien. ¿Cuál es la oportunidad para hacer el bien? La adopción. Una pareja amorosa, como quiero pensar que voy a ser yo y mi señora, que lamentablemente por X o Y no podamos tener hijos, estamos llamados a hacer un bien. Y eso es el llamado del católico. Pero ¿qué pasa de las personas que a fuerza quieren tener un hijo con estas características? Casi lo quieren como si fuera un producto, que es lo que tú dijiste. Y digo, quería compartir ese punto acerca de la doctrina católica, acerca del cristianismo, del catolicismo, porque creo que falta mucho eso hoy, ¿no? No sé desde donde tú estás, qué veas que acerca del catolicismo, acerca de Dios, falta, está atacado, ¿qué opinas? A ver, de entrada quiero hacer igual énfasis en que no existe el derecho de, como pareja, el derecho a ser papás. No lo existe. Existe el derecho del niño a tener una familia. Esto es súper diferente. Entonces, hablando del tema de que yo, mi mundo, no, o sea, yo soy el centro del universo. Si por ese centro del universo no no existe el derecho a ser papá. O sea, ninguna legislación lo dice, ¿no? Y aunque lo digan, sería una salvajada. Exactamente, ¿no? Sí existe el derecho del niño a tener una familia. Y ahí nos vamos en el tema de la adopción. Y aquí voy a tocar dos temas, o sea, me voy a divagar un poco. Así somos Adelante, nosotros, adelante, despreocúpate. Perdónenme. Adelante. El tema de los vientres subrogados hace que exista, o sea, que no haya esta regulación en quién puede tener un bebé, ¿no? El tema de la adopción, hay muchísimos protocolos. Yo creo que en México está de más, o sea, un proceso de adopción puede tardar más de 2 años y eso es muy triste, ¿no? Porque es un proceso demasiado largo, pero existen protocolos, ¿no? La familia psicológicamente se evalúa, ¿no? O sea, hay muchas evaluaciones para ver si los papás pueden tener un hijo y sería lo correcto que tuvieran un hijo. Eso no existe con los vientres subrogados. Están expuestos los niños a abusos sexuales, que ya existe. Casos de parejas homosexuales que han tenido hijos por vientres subrogados y que han abusado sexualmente de ellos, ¿no? Entonces, también eso nos deja pensando en, o sea, ¿realmente estamos buscando proteger a los niños? O sea, ¿realmente estamos otra vez viendo el yo o estamos viendo esto de los niños, ¿no? O sea, estamos buscando protegerlos. Hoy en día los estamos dejando sumamente desprotegidos y no es solo un caso, ¿no? No es un caso aislado. Es toda una red de personas, puede ser pedrastras, que están abusando sexualmente de niños que han tenido por vientres subrogados. Y también la industria de la pornografía, ¿no? O sea, porque esto también se puede ir a la industria de la pornografía. Ahora, el tema del catolicismo creo que es muy claro en la doctrina, ¿no? También es muy claro en el tema de la fertilización in vitro, ¿no? O sea, la Iglesia Católica no aprueba la fertilización in vitro porque es otra vez, ¿no? Hacer a tu antojo un bebé cuando tú quieras, como tú quieras, cuando nosotros lo percibimos, no lo percibimos, es un don de Dios, ¿no? O sea, sí, literalmente es un don de Dios, un hijo. Y es sumamente bello que hoy los católicos estemos llamados a ser padres y también padres espirituales, ¿no? Pues, cualquier persona. O sea, yo como mujer tengo una maternidad que no solamente se va a desarrollar cuando tenga un hijo, se desarrolla en mi día a día y que tengo esta maternidad, ¿no? Ustedes como hombres tienen esta paternidad que se desarrolla en el día a día y que pueden ser padres espirituales. Entonces, bueno, desde esa perspectiva está esta figura de tener hijos adoptivos espiritualmente, ¿no? Y más allá, el tema del proceso de adopción, qué bonito cambiarle el mundo a un niño que no tuvo la posibilidad, ¿no? Que su mamá, por X o Y razón, o sus papás por X o Y razón, no
pudieron tenerlo por lo que sea, pues qué padre que tú estés llamado para eso, ¿no? Y capaz es Dios pidiéndote que te hagas cargo de ese niño que puede estar en un sistema muy maleado como puede ser el sistema a veces como pues en lo que esperan un hogar, ¿no? Claro. Oye, Elisa, hay como, yo creo porque igual y caí un poquito en esa propaganda desde muy pequeño, y creo que bastantes de nosotros, pero cuando te ponen en una película el proceso de una adopción, pues normalmente veías un lugar muy feo, donde los niños estaban peleando entre ellos, donde los niños eran niños problema. Por ejemplo, puedo recordar perfectamente en The Queen's Gambit, la serie donde fue una gran maestra de ajedrez y donde ella fue una niña a la cual dieron en adopción. Y ella estaba en una casa con puras niñas que pues no la trataban bien. Ella pues dormía en una cama, pues no estaba en las mejores condiciones que puede tener un humano. Ese Y estaba de creo- súper lujo, ¿eh? Con todo Exacto. respeto. Sí. Entonces, ajá, ese está bastante cool. Ese está bastante cool, pero lo que trato de decir es que creo que la mayoría de jóvenes, y yo personalmente no he tenido la experiencia de visitar, por ejemplo, una casa de adopción, igual y tú sí la has tenido. ¿Cómo es una casa de adopción en México? Empezamos, al menos de recién nacidos, por ejemplo, visitar una casa de recién nacidos es súper difícil. Yo no he tenido la oportunidad todavía, porque si tú vas y tú decides, es como un proceso de arrullar a los bebés, ¿no? Porque necesitan mucho este cariño y este apapacho. Necesitas ser una persona, necesitas comprometerte, me parece, por 1 o 2 años, sí o sí, estar yendo cada semana, cierto día, en cierta hora, ¿no? Porque tienen rutina los bebés. Eh, entonces, bueno, de entrada es un poco difícil porque no cualquiera puede ir y no cualquiera puede tocar a los niños, ¿no? Eso en el primer año de vida. Después, no siempre, por ejemplo, en el DIF hay niños que estén en proceso de adopción, ¿no? O sea, hay niños que no están con sus papás por X o Y razón, no son las situaciones ópticas, pero que están ahí porque, y bueno, y sus papás los pueden visitar. Entonces, no siempre es Yo que está en un... adopción. Exacto, no siempre está en adopción. Y depende mucho del estado, ¿no? O sea, también no puedo hablar por todo México hoy en día, que todas los lugares donde están en proceso de adopción sean buenos. Creo que, pues, las personas que han llevado el DIF, no puedo hablar por todas, pero la mayoría han buscado hacer el bien. Pero por más que una persona quiera hacerlo, eso no significa que el niño no crece con estas deficiencias, ¿no? Y que no crece sabiendo que capaz pues no hay alguien que lo quiere, ¿no? O sea, que sus papás en su momento no pudieron tenerlo y que puede tener estas frustraciones, estas preguntas frustradas, ¿no? Decir, oye, no me querían, no me pudieron tener, o qué hago aquí, o sea, ¿no? Y que no la puede responder una persona en el sistema de hoy en México. Entonces, creo que se vive un ambiente triste, pero por estas mismas inquietudes, ¿no? Por este mismo pues sí, ¿qué onda con mi vida? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Qué fuerte, ¿por qué yo? Claro. Sí, no, yo creo que es algo extremadamente duro y un llamado a todas las personas que puedan cambiar la vida de un niño, hacerlo. Es algo que espero en mi momento poderlo hacer. Pero bueno, al tiempo, ya veremos. Sí. Y ahorita mencionaste un tema que creo que también se habla muy poco. Y qué bueno que lo trajiste a la mesa, no se me había ocurrido tocarlo, pero creo que estamos con la persona indicada para platicar. El tema de la pornografía. Sí, está cañón. Me gustaría saber si Citizen Go primero ha hecho alguna iniciativa relacionada a esa primera pregunta. ¿Sí? Bueno, no, actualmente no. O sea, sí nos hemos posicionado abiertamente en contra, o al menos aquí en México, ¿no? Porque todos los países, desconozco todas las peticiones que lanzan al menos 2 al año, entonces, bueno, 2 al mes, entonces es imposible rastrearlos, pero sí nos hemos posicionado claramente en contra de la pornografía. ¿Por qué sí puede ser una fuente de ingreso para las mujeres? Yo creo que no debería ser una fuente de ingreso para las mujeres, porque una vez más empieza la mujer se vuelve un objeto sexual, ¿no? Ya sea para otra mujer o para un hombre, ¿no? Y aquí sí que va a hacer un llamado de atención a todas las mujeres que dicen ser feministas y que están a favor de OnlyFans. El feminismo se divide en dos, feminismo radical y feminismo liberal. El feminismo liberal, por ejemplo, yo posteo una foto en paños muy menores. El feminismo liberal me va a decir, bien, tú puedes hacer lo que quieras, es tu cuerpo, ¿no? El feminismo radical, que es lo que muchas mencionan o dicen ser de este movimiento,
en su vida aceptaría eso, ¿no? El feminismo radical es ok, tienes la libertad de subirlo, pero ten en cuenta que estás volviendo a alimentar a un sistema patriarcal y que estás volviendo a hacerte objeto sexual de las personas. Claro. Puede ser hombre o puede ser mujer, ¿eh? Porque también las mujeres tienen un alto índice de consumo de pornografía. Ok, eso no lo conocía. Y acerca del tema del OnlyFans, yo también estoy totalmente en contra. Yo también. Por varias razones. La primera es la que acabas de decir, es meramente utilizar a las mujeres como mercancía. Y también a los hombres, ¿no? Si conozcas sí. a Lupe Batallán, Sí. me parece que ella tuvo una situación muy difícil de su hermano. No sé si digo, si no, tú conoces la historia, igual me corriges, pero según yo, Bueno, lo que pasó con su hermano, y no quiero estar levantando un falso, es que su hermano, por falta de recursos económicos, entró a la industria de la pornografía y falleció por que le hacían tomarse ciertos medicamentos, obviamente, para que parezca que pues, puedes mantener una erección 5 horas y 10 cosas más. Claro. Espero no estar levantando falsos, si no voy a editar esta parte y la voy a quitar. Pero creo que sí estoy diciendo la verdad de lo que pasó con la familia de Lupe. Y un saludo. Pero sí, es volver una mercancía y aparte el daño que le hace al cerebro de las personas, ¿no? Pero Sí. partiendo de ese punto, o sea, imagínate, y es algo que, digo, yo tal vez antes lo veía por este punto, cuando empezaba como a estar en contra de todo este tipo de cosas. Dice, a ver, antes un hombre, tal vez para conseguir a una mujer, tenía que salir. No me lo dan salir, ¿no? O sea, no te iba a llegar a tu casa. Salir. Oye, pues estoy gordito. Vamos a bajar de peso. Me va a caer bien y probablemente sea más atractivo. Son cosas que eso sigue siendo verdadero y saludable. Universal. Oye, pues probablemente si quiero iniciar una vida con otra persona, tal vez sea prudente antes de tratar de encontrarla, irme preparando como hombre, como volviéndome más inteligente, volviéndome más agradable, presentándome mejor al mundo, siendo mejor ser humano. Ok, sí, tienes razón. Oye, trabajar, pues sí, pues quiero estar con mi mujer, quiero tener dinero, pues tengo que trabajar. Todo este tipo de cosas, por el simple hecho de tratar de conocer a una mujer. ¿Qué pasa ahora? Pues abres el teléfono, googleas y te aparecen ucranianas, rusas, brasileñas, mexicanas, peruanas, de donde le guste al cliente. Y es un rush de dopamina que te está pudriendo el cerebro. Exacto. Sí. Que creo que genuinamente le está rompiendo el cerebro, pudriendo el cerebro a los hombres, a los jóvenes. A ver, no voy a decir el nombre de mis amigos. No voy a decir, no voy a quemar a nadie. Vamos a mandar este clip. Vamos a mandar este clip. Pero es una adicción. Exacto. Sí. Me atrevo a decir que una de las más grandes. Y no creo, no es algo que se queda en la juventud. Sí. Es algo que llega a todas las edades y yo creo que rompe familias. O sea, es un daño que yo creo que es muy difícil de revertir. Sí. Porque hay personas que también llegan a su primer encuentro sexual, que obviamente como católicos espero que sea en su matrimonio, pero dicen, ¿qué es esto? Esto no me vendieron. Ujú. Y creo que digo, no sé qué tengan que decir acerca de ese punto en específico, ¿no? Eso yo lo decía como desde el lado del hombre. Y desde el lado de la Sí, mujer sí. también, meramente una mercancía, ¿no? O sea, yo creo que Dios hizo así las cosas para que fuera como una recompensa a un trabajo duro, Exacto. a un sacrificio de ambas partes, tanto hombre como mujer. Renunciar a uno mismo, de dos harán uno. Ujú. Y el acto sexual, pues, yo creo que es parte de esa recompensa, Por genuinamente. supuesto. Pero ahorita te lo han vendido como, oye, pues, Y también yo creo que hace falta también hacer un llamado, así como tú hiciste un llamado a las mujeres para que se pongan pilas con la parte de ser feministas, pues creo que aspirar a ser una feminista radical más que una feminista liberal, también hacer un llamado a los hombres que, a ver, no puedes estar como hombre conservador, en contra de OnlyFans, en contra de la pornografía, en contra de los lobbies, y vas a andar viendo pornografía en las noches y vas a salir a estar con 20 mujeres diferentes Claro. y vas a estar escribiéndole a 20 otras mujeres diferentes y vas a estar en Tinder y vas a estar en Bumble y vas a estar en todas las redes sociales para conseguir citas en línea. Oye, a ver, si vas a ser un hombre de verdad, tómatelo en serio. Y a ver, creo que muchos hombres han caído en eso. Sí. Cayeron en el mensaje que a los Tates, que me caen muy bien, a Andrew Tate y a Tristan Tate. Pero creo que incluso ellos ahorita su mensaje ha cambiado. Y han empezado a decir, oye, enfócate en una mujer. Enfócate en ser un buen hombre y se acabó. No tienes que andar con 20 mujeres. Y digo un llamado a las mujeres, creo que genuinamente... Ver a esos buenos hombres y tomarlos en serio también. ¿Conoces a Armando Saucedo? No sé si ya lo citamos. ¿Armando Saucedo? ¿Lo Sí, conoces? bueno, Sí. sí. ¿Te suena? Sí. Bueno, era Armando Saucedo y Mike. Ujú. Saludos a los dos. Saludos. Tienen un clip viral de los debatibles que dicen, yo creo que el mundo era mejor cuando a los hombres les costaba más trabajo conseguir sexo. Y uno lo dice y suena hasta como estamos haciendo un chiste en un stand-up, pero no, pues, genuinamente
desde que el acceso al sexo, hasta rima, se volvió tan accesible, el acceso a la pornografía, pues realmente se perdió el trabajo duro y también es un llamado a las mujeres. Y sin criticar a nadie, yo creo que hay que regresar a hombres, mujeres, pero mujeres tienen un valor y lo que tienen es hermoso, es algo que no deberían de dárselo a cualquiera. Ujú. Lo digo desde el lugar más profundo de mi corazón. Yo he creído pendejadas, he hecho pendejadas, todos, pero por lo que lo diga hoy en día es porque genuinamente creo que esta es la verdad y tenemos que hacer un llamado, ¿no? Digo que creo que es lo que ustedes hacen todos los días. Sí, o sea, esto de, a ver, de entrar a la pornografía es una adicción silenciosa, nadie se entera, ¿no? Claro. Estuvo en lo privado y es muy fuerte. Y ya hoy existen aplicaciones para que hombres o mujeres puedan tener una red de apoyo y superar la adicción a la pornografía. De entrada, Buscaminas tiene un programa de detox de pornografía, entonces está buenísimo. ¿Buscaminas? Sí, Buscaminas. ¿Buscaminas no es un juego? No. Ok. Bueno, Buscaminas. Pensé que era un juego Bueno, como sí es un juego, sí es un juego, sí es un juego, pues, pero. Para mal que dices. No. Son unas chicas que tienen un podcast, bueno, que hacen como estas críticas. Bueno, pensar. Literalmente lo que buscan es que la gente piense y analice más allá. Y dentro de los muchos programas que tienen, tiene como un detox de pornografía. Pero bueno, existen aplicaciones que hombres o mujeres pueden tomar, bueno, pueden descargar y tienen una red de apoyo, ¿no? O sea, tú dices, bueno, confío en 3 amigos o en 2 amigos. Entonces, cuando yo tenga la tentación, voy a abrir mi aplicación y lo voy a poner y le vaya una alerta a mi amigo y mi amigo me va a... En Ting, ese ting, momento ting, ting. me marca. Ah, es que estamos pensando en la misma persona. Un amigo ahí. Entonces, bueno, está padrísimo que existe esta... O sea, como es tan silencioso, pues es padre que puedas tener una red de apoyo para salir de una adicción, porque sigue siendo una adicción, no es lo que dijeron, te pudre el cerebro. Ahora, creo, parte de la doctrina de la iglesia también, a ver, sí estamos aspirados a la castidad, y no por castidad nos referimos a virginidad, Claro. ¿no? O sea, la virginidad es... Hay muchas personas que tienen como muchas teorías, ¿no? O sea, ¿qué es la virginidad en el tema de la mujer? Pero bueno, acto sexual, ¿no? Primer encuentro sexual, pierdes la virginidad, si lo vemos así muy, muy aterrizado. Y bueno, existe segunda virginidad, etc. Pero estamos llamados a vivir en castidad. ¿Y qué es castidad? Literalmente ver con pureza a la otra persona, ¿no? Claro. Y tener, o sea, tus intenciones, tus pensamientos, tu forma de actuar, tu forma, o sea, todo tiene que ser de una manera lo más pura posible. Una vida sexual ordenada también. Exacto. Porque, y nosotros hablamos, que la castidad también sigue en el matrimonio. No vas a ocupar a tu esposo y no vas a ocupar a tu esposa como un objeto sexual. O sea, también ahí tiene que haber una mirada de amor hacia el otro, ¿no? Claro, está más difícil. O sea, si en el noviazgo te costó trabajo, imagínate en el matrimonio, pues que ya están conviviendo y así, controlarte y buscar ver esa mirada o desde esa mirada del amor a la otra persona, seguro va a costar trabajo, ¿no? Entonces la castidad no solo se vive en el noviazgo, se vive en el matrimonio. Y pues sí, ¿no? Creo que es sumamente precioso este regalo que tenemos. Y a mí me gustaba mucho, una amiga me decía mucho, es padrísimo el poder esperar, ¿no? Como católicos al matrimonio. Y que justamente es completamente diferente a lo que te puede presentar la industria pornográfica, ¿no? Que es todo placer, que es todo bueno, que todo es padrísimo. Y llegas con tu esposo, ¿no? Tipo, yo no lo he vivido con, o sea, en general, ¿no? Sí. Entonces, pero llegas con tu esposo y qué padre poder aprender con el otro, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? O sea, aprender con el otro está padrísimo, ¿no? Y no, muchas veces como que se tiene esta falsa idea, creo yo, ustedes me desmentirán, que los hombres tienen que saber todo y tienen que saber cómo... Y creo que también es una presión. Sí, 100%, ¿no? Claro. De cómo satisfacer a la mujer y la mujer, pues es más normal, ¿no? O sea, como que, bueno, no sé, espero Ujú. algo del hombre o tengo esta expectativa del hombre, ¿no? En el matrimonio es, bueno, aprendemos juntos a ver qué nos gusta y qué no nos gusta y está padrísimo aprender con el otro también. Claro. Sí, me encantó eso que dijiste de la castidad, diferenciar A mí la castidad también, de la a mí también. virginidad. Porque una persona que se compra el mensaje de la virginidad, digo que se los compraron desde el principio de sus vidas, qué bueno, pero las personas que tal vez tengan un despertar, no sé, un acercamiento espiritual, Sí. por X o Y. Se encontraron a Cristo, punto. Sí, digo, digo, sí, encontraron a Cristo. Pues que no sepan que no hay, o sea, que ya no pueden hacer nada. Ah, bueno, no, pues ya es que ya no entro en el club. No, pues claro que entras en el club, ¿no? Si nuestro Señor se juntaba
entre prostitutas, cobradores de impuestos, pescadores que pescaban en Shabbat. Entonces, Sí. Claro. Sí, porque cuando hay un pecador arrepentido, hay más fiesta en el cielo que cuando hay 1000 santos. No me acuerdo cómo dice. como Entrando al en cielo. rutinarios. Y esto también es súper importante y también bastante bonito de parte del catolicismo, porque, por ejemplo, volteas a ver otras religiones. Hablamos con un cura que se llama el cura de Toledo, y le mandamos un gran abrazo, donde él hablaba como, pues el catolicismo sí te hace pensar acerca de tu valor como hombre y tu valor como mujer. Hay religiones como el Islam, que tengo amigos musulmanes y yo siempre los trato de convencer hacia Cristo, pero pues la poligamia dentro del Corán, dentro del Islam, está bien visto. Entonces, es tomarte, y por eso es que muchos hombres, como de estos, como, ¿cómo se le llama? Como red pillars. No, pues no Odio metas a esos red. términos, pero Sí, New Age. unos New Age caen, incluso se convierten al Islam, porque dicen que, pues esto me hace más cómodo que Claro. el catolicismo. Entonces, la religión sí se mezcla con todo en la vida, ¿no? No existe eso de separar la religión de la política, separar la religión de la vida personal. Todo se une en uno. Y Elisa, te quiero preguntar. Primero, yo sé que lo dicen que es de mala educación, pero ¿cuántos años tienes? 26. 26. Ok, 26. ¿Has tenido, a grosso modo, esta corriente de pensamiento toda tu vida? Sí, la mayor parte de mi vida, la verdad agradezco mucho a Dios que nací en una familia católica, ¿no? Y como desde pequeña tuve un encuentro con Cristo, bueno, desde pequeña, 16, 17 años, ¿no? Y de ahí se ha ido fortaleciendo. Entonces, bueno, pues sí, gracias a Dios he estado por esta línea. No siempre he sabido lo que hoy sé, ¿no? He aprendido muchísimo y agradezco eso, pero pues más o menos. Y te Qué quería bueno. preguntar justamente esto. ¿Viviste etapas que vamos a llamar, no voy a decir complicadas, pero de terminando la adolescencia, empezando la adultez, ya con esta brújula moral, con esta forma de ver el mundo? ¿Qué te decían las personas cercanas a ti? ¿Qué te decían tal vez esas amistades que tal vez se alejaron por tu nueva forma de pensar? O sea, ¿cómo lo viviste? Porque yo creo que es un lugar muy solitario en el que estar. Digo, bendito sea Dios, yo tengo a Leo. Yo tengo... Y Leo me tiene a mí. No empiecen a hacer eso. No empiecen a hacer No, homo. sus teorías. No homo. Y digo, es un paro, ¿no? Sí. O sea, porque al final los dos estamos sobre la misma línea. Claro, claro. Y Bien fundidos. sobre la misma cama. Sobre la misma línea de pensamiento. Y es mucho más fácil. Pero yo sé que mucha gente no tiene eso. No sé si tú fuiste una de las personas que no tuvo eso, tal vez en su círculo de amigas, tuvo que conseguirse su círculo de amigas. ¿Qué escuchabas? Tal vez alguna amiga regresó. No sé si me pasas como ese lore que no entiendo de la mujer que piensa Ajá, así. sí, Porque puedo claro. entender el del hombre, pero el de la mujer no sé si me puedes platicar. Sí, yo creo que igual y como que tus amigas te llegaban y, oye, vamos al antro, oye, ya estuve Digo, que ir al antro no es pecado, no, carnal. claro, no, pero pues Sí, igual y, seguro oye, fui al que- antro y estuve con tal niño y guapísimo y me acosté con él. Sí, Y claro. como que, ¿cuál es esta perspectiva desde una mujer que pues no... No comulga con esas ideas. Ajá. A ver, de entrada es muy complicado, o sea, en el tema de las mujeres ahí sigue habiendo esta rivalidad que está horrible, ¿no? O sea, de entrada, eso sí llamo a todas las mujeres que, please, terminemos esto, ¿no? Segundo, es bien complicado, pues sí buscar permear en quitar este pensamiento de empoderamiento mal entendido de la mujer, ¿no? Y de decir, "Ay, la liberación sexual es parte del empoderamiento femenino". No lo es, ¿no? Eh, Y siempre es hablar, o sea, bueno, a mí me tocó mucho hablar con mis amigas desde la caridad y desde el amor y decir, bueno, ¿y por qué estás haciendo eso? O sea, un poco indagar más, ¿no? Y de qué va, ¿no? Y por qué no necesitas esto para sentirte plena o para ser feliz, no sé. O sea, como que es indagar mucho, también es respetar mucho las decisiones. eh, pero sí es complicado. A ver, he vivido los dos mundos, ¿no? Tener amigas muy mochas, ¿no? Que está padrísimo, que podemos convivir y que podemos platicar. He vivido en el... Mocha es como muy católica. Ajá. ¿Sí sabías? Ah, pensé que no habías entendido la Sí, yo terminología. mocha. Otras que no saben muy bien qué hacer, ¿no? Y que justo, pues vamos de fiesta y pues me besé con uno, me besé con el otro, que no sé qué. Y ahí es un poco no aplaudir eso, ¿no? O sea, es dejar de aplaudir ese tipo de cosas. Sí, oye, pues no estuvo tan padre, ¿no? Tampoco es ridículo, poner en ridículo a la mujer o a quien sea, ¿no? No va por Tu ahí. amiga no es tu apostolado. Exacto, sí. Entonces, sí, un poco platicar, hacer este encuentro y también la formación, la búsqueda de la verdad que ya hemos hablado. Pues sí, esta formación que pocas veces se tiene.
y bajarle 3 rayitas al tema del empoderamiento femenino en cuestión de la liberación sexual. No va una con la otra, ¿no? Y pues para estas personas que no creen o que no saben o que pues sí van en estos temas más abiertos, pues empezar a hacer estas preguntas detonadoras en ellas, ¿no? Oye, ¿por qué estás haciendo? O sea, genuina, o sea, como, bueno, hacer ya preguntas detonadoras y así, para que estas personas se queden con la espinita. Pero pues bueno, así. Eli, 2 preguntas que le hacemos a todos los invitados del podcast. A ver si no te agarramos con la guardia baja. Si pudieras darle un consejo a esa Eli, que... Mira, ya te estoy diciendo hasta Eli, ya agarramos confianza. Está padrísimo, ¿Está bien? está padrísimo. Sí, Sí, no pasa sí. nada. Bueno, a esa Eli que necesitaba un consejo, un momento de vida complicado, ¿qué le dirías? Porque ese consejo puede ser que le sirva a otra persona. Claro. A ver, serían específicamente 2 consejos. 1, escucha a tus papás. No. Lo que decían, ¿no? Muchas veces vemos a nuestros papás como los opresores y así. Y no. Ven cosas que no vemos. Entonces, escucha más a tus papás desde el amor y reflexiónalo, ¿no? O sea, dale una vueltita, no te cierres a lo que te están diciendo. Y 2, ten más coraje en expresar los valores que tienes, ¿no? No creo que, bueno, sí, mucho tiempo fue como católica de closet, ¿no? O sea, como que no me gustaba Tibia. que se enteraran. Sí, bueno, más o menos. O sea, solamente no me gustaba que se enteraran que era católica, ¿no? Y me daba pena, ¿no? O sea, es decir, soy católica o creo en esto. Y no, o sea, pues da el testimonio que tengas que dar como lo tengas que dar y abrirlo abiertamente en el salón de clases, pues En con los redes amigos del trabajo. sociales. Sí, en redes sociales, en todo, ¿no? O sea, no escondas lo que eres o quién eres y lo que profesas. Me gusta. Tampoco caer en poner esas, como que pones tu versículo favorito en Instagram y luego te metes al perfil y... Dices, ¡ah, caray! ¡Órales, amiguito! Exacto. Mateo 3:12. Exacto. Sí, Hay que sí, ser sí. coherentes, hay que ser coherentes. Sí, 100%. Elisa, ¿quién es la persona más increíble que has conocido en tu vida? ¡Uy, qué fuerte! Mi mamá. ¿Por qué tu mamá? A ver, de entrada, una mujer súper luchona, salió adelante, siempre me enseñó la caridad hacia el otro, ¿no? A pesar de que fue una persona que no sé, pues sí, que no comulgáramos en ideas o que me cayera mal, lo que fuera, siempre me pidió orar por esas personas, ¿no? Entonces, me confrontó mucho desde pequeña justo pues no orar por mis amigos, sino orar por mis enemigos también. Pues yo creo que la mujer que soy hoy es por ella. Entonces, pues todos estos valores, todo lo que ven es mucho el espejo que ella es, pero pues porque siempre estuvo para mí, o sea, siempre me escuchó o sea, única vez me regañó, la peor vez no lo volví a hacer, pero siempre me habló con este cariño, con este amor. Vi la imagen de Dios en ella en muchas ocasiones, entonces, pues sí, ella. Eras mujer. Era mujer, sí. Saludos. Te amo, mamá. Saludos. Elisa, pues te quiero agradecer, una gran charla. Creo que Sí. tocamos temas cruciales, Importantes. importantes. Quiero seguir viendo a Citizen Go haciendo buenas cosas. Me voy a Ujú. empapar más del tema, Yo también. pero invitar a la gente que si hagamos algo, no quedarnos con qué feo lo de Netflix Ujú. y TikTok bailando, ¿no? O sea, genuinamente hacer un llamado como el que ustedes hacen a que sí hay cosas que podamos hacer como consumidores. Gran parte de esta plática se enfocó en que nos ven como mercancías por el dinero que generamos, por el dinero que les dejamos, por las industrias que podemos mover. Hay que usarlos a nuestro favor. Es el llamado que yo quiero hacer. Y otra vez, Eli, muchísimas gracias. Sí, Elisa, también muchísimas gracias de mi parte. Y pues también invitar a toda la audiencia que me gustó la parte de la castidad, que hay que ser conscientes de esa parte. Me gustó la parte de la industria de la pornografía, cómo hay que darnos cuenta de ello. Realmente creo que muchísimos jóvenes ahorita están consumiendo pornografía e incluso mujeres están utilizando esos medios y creen que es el buen camino para generar un recurso económico, pero no lo creo. De hecho, estoy seguro de ello. No es el camino correcto. Y pues creo que es bueno tener estas conversaciones entre gente joven también, una plática más fácil de digerir que una plática de unos señores que te están explicando acerca de la Sí, castidad. Es güey. mucho más sencillo para un joven ver esto y decir, bueno, pues mira, hoy me borro Netflix, hoy no voy a ir a besar a 20 mujeres diferentes y me voy a... ¿Cómo se llama la aplicación esta? Ay, no recuerdo el nombre. Minas. Buscaminas. Busca y que Sí, se sigan a Buscaminas, descarguen sí. Buscaminas.
Bueno, sí. Pero no para buscar minas, ¿eh? Exacto. Exacto. Para lo contrario. Barras. Pero Feli, bueno, pues muchísimas gracias otra vez. Gracias. La pasamos muy bien. sí. ¿Un Pues mensaje muchas que le quieras gracias a mandar a la ustedes. gente? A ver, bueno, de entrada, muchísimas gracias a ustedes dos por este espacio. Está padrísimo que podamos platicar así. Amo este formato. Gracias. Y pues a todas las personas, un llamado a pensar más, ¿no? Tener más criterio en lo que vemos, en lo que hacemos, en lo que consumimos. No solamente consumir por consumir. Echarle coco, ¿no? ¿Qué está pasando por ahí? Y no radicalizarnos nunca, ¿no? O sea, ver todo, ver más allá, investigar más, ser gente con criterio. Feli, muchísimas gracias. Ya se la saben. Gracias. Hay que ser con criterio. Y no investiguen quiénes están en cargo de la industria de la pornografía en No internet. investiguen eso. No investiguen sobre esa todo de dónde parte. vienen. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Nos Chao. vemos en el siguiente episodio.